Así, preparados espiritualmente, vamos a compartir la palabra del Señor. Recordarles que hoy estamos recién comenzando lo que conocemos como la Semana Santa. Es la última semana de Jesús físicamente entre nosotros antes de resucitar, porque después de resucitado Jesús estuvo apareciéndose a sus discípulos durante 40 días. Es una semana muy importante, es la semana de la pasión de Cristo, y los evangelios recogen gran parte de lo que Jesús hizo en esta semana. Si analizamos la vida de Jesús, todo su ministerio, que fue de aproximadamente 3 años y medio, y vemos esta última semana, los evangelios hablan prácticamente más de lo que Jesús hizo en esta última semana que durante toda la vida anterior de Jesús. Vamos a compartir en esta mañana un mensaje que se titula Una entrada muy diferente pero victoriosa. Una entrada muy diferente pero victoriosa. Voy a invitarles a buscar en la palabra de Dios el Evangelio según San Lucas, capítulo número 19, los versículos del 28 al 44. Evangelio según San Lucas, capítulo número 19, Lucas 19, del versículo 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy en día, para recibir en una ciudad o en un país a un presidente o digamos a alguien importante, se coloca una alfombra roja en los aeropuertos, se le da un caluroso recibimiento, viene la radio, las cadenas de televisión, la prensa, y se da una buena bienvenida a ese o a esas personas. En los tiempos de Jesús, cuando un rey entraba en una ciudad, lo hacía montado en un gran caballo, todo el ejército iba detrás y el pueblo le recibía en la entrada de la ciudad. Con música, se inclinaba ante el rey y lo acogían con alegría diciendo: larga vida al rey, viva el rey. Sin embargo, esta entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén es muy diferente a los reyes de su época. Es una entrada totalmente diferente a los reyes de su época. Y quisiera que en esta mañana
pudiéramos cada uno de nosotros viajar imaginariamente en el tiempo y en el lugar y lleguemos precisamente al momento donde están ocurriendo estos hechos, exactamente un día como hoy. Imaginemos a Jesús montado en aquel burrito, en aquel pollino, viene caminando, la gente coloca sus mantos en el camino para que Jesús le pase por encima. Dice el versículo 30 y 31, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y en un texto paralelo en Marcos capítulo 11, versículo 3, añade: y después lo devolverá. Ahora Jesús está entrando en este burrito y está cumpliendo una profecía de unos 520 años antes, donde Dios está hablando por medio del profeta Zacarías acerca de la entrada de Jesús. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, y dejen marcado ahí Lucas 19, porque vamos a estar hablando de este pasaje y estaremos volviendo a él. Dice Zacarías capítulo número 9, versículo 9, lo siguiente. Zacarías capítulo número 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesús, 520 años después aproximadamente, Jesús está cumpliendo esa profecía. Jesús entra en este animal y dice que es un animal que no había sido usado jamás, porque las cosas que se usan para Dios no deben ser usadas para otros fines. Son cosas santas, cosas apartadas del mundo y cosas separadas para Dios, para uso exclusivo a Dios. Dice el versículo 36 de Lucas 19: y a su paso tendían sus mantos por el camino. También en Mateo capítulo número 21, versículo 8, no lo busquen, es un texto paralelo, dice que las personas cortaban ramas de los árboles y las tendían junto al camino para que Jesús les pasara por encima. De ahí que se conoce este día como Domingo de Ramos, porque las personas cortaban las ramas de los árboles y las colocaban, repito, junto al camino para que Jesús les pasara por encima. En muchos lugares, la Iglesia Católica, un día como hoy, coge ramas de palmera y cortan cada ramita y le llaman el guano bendito en algunos lugares, y cada persona se lleva ese guano bendito a casa pensando que su casa está protegida contra el mal, pensando que están bendecidos, y realmente es algo que no es bíblico, es algo que Dios nunca mandó, y que el bendito por los siglos de los siglos es Jesús. Es la persona que viene sobre este animal, sobre este burrito. Dice el versículo 38, que las personas, dice que iban diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, no lo busquen, versículos 9 y 10, añade: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y esa frase, esa palabra, Hosanna, significa salva, o sálvanos ahora. Ahora, estas palabras y estos títulos con los cuales están dirigiéndose a Jesús es algo que solamente era digno de un rey. Y para el pueblo judío, para la mente judía que conocía el Antiguo Testamento, solamente en la persona de Jesús, solamente en el Mesías, en el Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, solamente en esa persona se podía cumplir todos esos títulos. Y si las personas del pueblo comienzan a clamar a Jesús con estos títulos mesiánicos, es porque en ese momento, aunque sea una fe temporal, aunque sea guiado por la emoción, en ese momento están reconociendo a Jesús como el Señor de la historia, como el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras.
y como aquel que venía a cumplir todas aquellas promesas que en el Antiguo Testamento se había hablado. Repito, ellos dicen: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y en el Evangelio, repito, de Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10 dice: Hosanna, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Dios había hablado proféticamente y Dios le había dado una palabra a David de que alguien de su linaje reinaría para siempre. Lo podemos encontrar y vamos a buscarlo en el segundo libro de Samuel, capítulo número 7, versículo 16. En el segundo libro de Samuel, capítulo número 7, versículo 16. Dios está hablando a David proféticamente acerca del futuro. Dios está dándole una promesa. Dios está haciendo un pacto con David. Y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. También los versículos anteriores, pero sobre todo este versículo dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Luego en Isaías, capítulo número 9, en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, unos 740 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, Dios está hablando proféticamente acerca de David, acerca de su descendencia, y dice en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, lo siguiente, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Dice: sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, que Dios habló proféticamente 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, diciendo que vendría alguien del linaje de David y que reinaría para siempre sobre la casa de Jacob. Pero también el ángel Gabriel, cuando se le aparece a María, también le da estas palabras acerca del cumplimiento de esas profecías, y está en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 32 y versículo 33, donde el ángel Gabriel está anunciando a María acerca del nacimiento de Jesús. Y dice Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33 lo siguiente: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora vemos que un día como hoy Jesús va entrando en la ciudad de Jerusalén. Jesús se va aproximando, se va acercando a la ciudad de Jerusalén, y las multitudes comienzan a clamar a Jesús con estas palabras: bendito el Rey que viene, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Y si estas personas comienzan a clamar a Jesús con esas palabras, es porque ven en Jesús una posibilidad de que Él sea el Mesías, de que Él sea el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. En el versículo 39 de Lucas capítulo 19, Lucas 19, 39, noten ustedes las connotaciones de estas palabras que la multitud está pronunciando, que miren lo que provoca. Dice ahora el versículo 39: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Como quien dice: Maestro, ¿cómo es posible que estas personas estén aclamándote con estas palabras, con estas frases, con estos títulos, si solamente el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras es digno? ¿Cómo es posible?
Y ahora, hasta este momento de la historia, hasta este momento de la vida de Jesús, Jesús había pasado entre las multitudes, un poco que Jesús no quería proclamarse públicamente. Cada vez que Jesús hacía un milagro, en el 100% Jesús decía, no lo digas a nadie. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 4, Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, Mateo 8:4. Jesús hace una sanidad, Jesús ha sanado a un leproso y ahora dice en Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús dice, mira, no lo digas a nadie. Jesús en una ocasión sanó a un ciego, dice la Biblia en Marcos capítulo 8. Marcos 8, si lo desean pueden buscarlo. Marcos capítulo número 8, versículo 26. Jesús ha sanado un ciego. Y ahora Jesús le dice estas palabras. Marcos 8, 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Jesús quiere que no se comente que Dios le está usando o que está haciendo estos milagros. Dice la Biblia también en Mateo 16, no lo busquen. En Mateo capítulo 16, versículo 20, es cuando Jesús comienza a preguntarle a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos comienzan a responderle, bueno, unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros Juan el Bautista o alguno de los profetas que ha resucitado, algo así. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús termina esa ocasión, en Mateo 16, 20, dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Se dan cuenta? Hasta este momento de la historia que Jesús está entrando, se está aproximando a Jerusalén, hasta ese momento Jesús había tratado de hacer las cosas y no hacerlos tan públicamente, a pesar de que alimentó a 5.000 personas e hizo muchos milagros que no se podían esconder. Pero ahora Jesús le responde a los fariseos, dice el versículo 40, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús responde así a cada uno de los fariseos. La mayoría de la gente esperaba de su Mesías una liberación muy diferente de la que Jesús les traía. Esperaban a un líder político y nacionalista, a un reformador violento que los libraría del poder de Roma. Sin embargo, los profetas habían anunciado a un rey pacífico que visitaría a su pueblo montado en un burro, como la gente que no lleva armas. Los judíos no pensaron que su Salvador se presentaría ante ellos tan humilde. Pero en este momento se ha acercado el momento casi de Jesús terminar su misión. Ha llegado para Cristo el momento de definirse públicamente. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Él es el Mesías y no habrá otro después de él. Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, adorado por multitudes. Él es el Señor y dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿A quién iremos si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, irá al Padre si no es por Él. A lo largo de la historia, Dios había salvado a Israel por medio de líderes prestigiosos, de la opresión, del hambre, de su propia irresponsabilidad. Pero esta vez venía Él personalmente a darles el verdadero camino de la salvación mediante el perdón, mediante el amor incondicional y no la violencia, pero no lo reconocieron.
ellos no comprendieron quién era Jesús y cerraron su corazón al autor y dueño de la vida. Ellos no entendieron que Dios les estaba visitando en forma humana. Sepan ustedes que los mismos, aquellas personas que aclamaron a Jesús un día como hoy, cuando Jesús se aproximaba a Jerusalén, esas mismas personas el viernes siguiente gritaron: crucificadle, crucificadle. Fue tal vez pura emoción. Todos esos anuncios y todas esas aclamaciones a Jesús fueron motivados por sus emociones. Fue tal vez una fe temporal, como habló Jesús también en la parábola del sembrador, hablando de aquella semilla que cayó en pedregales, aquella semilla que cayó junto al camino, aquella semilla que cayó entre espinos. La palabra se hizo infructuosa en ellos. No tenían la fe verdadera, la fe que permanece. Dice el versículo 41 del pasaje que estamos analizando de Lucas 19, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró. Hoy en día, cuando vemos un niño llorar, muchas veces se escucha que alguien dice: no llores, los hombres no lloran. Sin embargo, el hombre más grande de todos los tiempos lloró. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Ante el dolor, ante la muerte, ante la pérdida de un ser querido, Jesús, 100% hombre, aunque nunca dejó de ser Dios, Jesús lloró. Viendo a aquellas hermanas, Marta y María, derramando lágrimas, nada les daba consuelo por la pérdida de su hermano, y Jesús lloró. Ahora Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, y la Biblia también nos dice en Mateo capítulo 23, versículo 37, que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús está llorando por Jerusalén. Jesús sabía que era la semana de su pasión, de su sufrimiento se acercaba, pero Jesús lloraba también por el desprecio de la gente que amó. Jesús lloraba viendo las multitudes viviendo de espaldas a Dios. Y Jesús sigue aún llorando por cada ciudad, por cada persona, por cada familia que vive de espaldas a Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús conocía que únicamente bajo las alas de Dios, bajo el abrigo de Dios, es donde único hay amparo y seguridad para el ser humano. Ahí, bajo el dulce calor de las alas de Dios, es donde el ser humano está completo. Ayer miraba las noticias y nos hablaba de un avión que se había estrellado y donde perdieron la vida unas 60 y tantas personas, entre ellas 2 personas de procedencia canaria. 2 canarios, 2 personas que viajaban o que trabajaban a bordo del avión. También en las noticias miraba cómo en Turquía una persona se inmoló y dio muerte en total a unas 5 personas, y 30 y pico de personas quedaron heridas. Hermanos míos queridos, no existe un lugar seguro en este mundo. Los aviones se caen, los barcos se hunden. No hay un lugar donde podamos estar completamente seguros. Hay bombas cayendo en cualquier lugar del mundo. Basta con ver los noticieros y es algo que sucede prácticamente a diario. Solamente en la presencia de Dios hay amparo y seguridad para el ser humano. La Biblia dice en el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También el salmista decía algo que voy a invitarles a buscar en el Salmo número 36, versículo 7. El Salmo 36, versículo 7, dice así. Salmo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Solamente bajo las alas de Dios, al abrigo de Dios, es donde único existe amparo y seguridad para el ser humano. No existe otro lugar. Mi pregunta para usted en esta mañana es: ¿dónde tienes tu fe? ¿Dónde estás amparando tu vida? ¿En quién o en qué estás confiando? La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 8: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso, feliz, bienaventurado aquella persona que pone su confianza en Dios, en el único Dios verdadero, en el creador de los cielos y de la tierra, en el único que todo lo puede. Feliz, dichosa, bienaventurado aquella persona. Hermanos míos queridos, Jesucristo, más que transitar por aquel camino polvoriento hacia la ciudad de Jerusalén, estaba Jesús realmente trazando el camino a todos los hombres y mujeres del mundo hacia la ciudad celestial, hacia la Jerusalén del cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a este mundo y entró un día en Jerusalén para que los hijos de los hombres podamos ser hijos de Dios y un día entremos a la Jerusalén celestial. Jesús entró un día como hoy en la ciudad de Jerusalén. Todos sabemos que el viernes próximo Jesús es crucificado, muere en la cruz, derrama toda su sangre, pero al tercer día Jesús venció la muerte. Él se levantó triunfal del sepulcro. Jesús vive. La tumba está vacía. Él resucitó. Y después de unos 40 días Jesús asciende al cielo. Esta entrada ocurrida como un día como hoy fue importante, pero la Biblia también nos habla de otra entrada que Jesús hizo, que es sumamente importante. Y quisiera que no perdamos de vista. Dice la Biblia en Hebreos 9:24, vamos a buscarlo. Hebreos 9:24 dice: dice así, Hebreos 9:24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús entró a la presencia del Padre y ahí está presentándose, intercediendo por nosotros como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, para que a través de su vida, a través de su muerte, de su resurrección, nosotros alcanzáramos la justificación de todos nuestros pecados. Ahora Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre como nuestro sacerdote y también nuestro abogado. Que cada uno de nosotros no esté emocionado con Cristo, sino que estemos convertidos, que hayamos nacido de nuevo, que la vida de Jesús haya impactado en nuestra vida y que ahora estemos enamorados de Cristo. Que esta Semana Santa sea un tiempo donde meditemos en el amor de Dios hacia nosotros, en la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de su persona, en la necesidad que tiene nuestra familia de la persona de Jesús, la necesidad que tiene nuestra ciudad de la persona de Jesús, nuestra nación, en nuestro diario vivir. Necesitamos a Cristo. Que reflexionemos en la obra de Cristo a nuestro favor y que lleguemos a la conclusión de que esta vida sin Cristo no tiene sentido. Hoy en la tarde estaremos viendo probablemente en las noticias muchas ciudades y muchos lugares donde el mundo está recordando este hecho de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. E incluso en el propio Jerusalén, cientos de personas irán a hacer esta peregrinación, a hacer este recorrido. Y bueno, muchos lo harán con el buen sentido, recordando aquel día en el cual Jesús entró en la ciudad de Jerusalén. Pero nada de eso es importante. Lo importante es
que Cristo haya entrado también en tu corazón. Que Cristo sea el Rey de tu vida. Que Cristo gobierne tu alma. Que Cristo tenga el control de tu vida. Que Él te bendiga muy ricamente y que estemos reflexionando seriamente en la obra de Cristo, en lo que Cristo padeció por nosotros en una semana como esta. Amén.